Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias.
Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado
regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989, basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989, basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989, basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989, basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa.
Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989, basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989, basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989, basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989,
basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa, después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión. Su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989, basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa, después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión. Su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989, basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa, después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión. Su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989, basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa, después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión. Su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo,
la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno,
a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos.
Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989, basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989, basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989, basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989, basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural
y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989, basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989, basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989, basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original:
Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa, después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión. Su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa, después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión. Su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa, después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión. Su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa, después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión. Su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola,
lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa, después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión. Su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa, después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión. Su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa, después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión. Su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa, después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión. Su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis,
Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora. Cementerio de mascotas. Título original: Pet Sematary. Es una película de terror de 1989 basada en la novela homónima de Stephen King. La historia sigue al doctor Louis Creed, quien se muda con su familia a un pueblo rural y descubre un misterioso cementerio de mascotas cerca de su casa. Después de que su gato, Church, muere atropellado por un camión, su vecino, Jude, le muestra un cementerio oculto con el poder de devolver a la vida a los muertos. Sin embargo, el gato resucitado regresa cambiado y siniestro. Cuando el hijo pequeño de Louis, Gage, muere trágicamente en un accidente, el dolor impulsa a Louis a enterrarlo en el mismo terreno, a pesar de las advertencias sobre terribles consecuencias. Gage regresa como una fuerza malévola, lo que lleva a un escalofriante y trágico desenlace. La película explora temas como el duelo, la pérdida y los peligros de jugar con la muerte, ofreciendo una historia inquietante y perturbadora.